Diputado Watt, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué dice Mariano? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar a usted, y a través suyo, a la gente que vive en el Congreso, el clima que se vive, porque pareciera que ahora ir por todo es confrontar al Poder Judicial. Bueno, yo creo que estamos definitivamente frente a un fin de ciclo. Frente a un fin de siglo del populismo. Este populismo de los Kirchner se ha consumido los stocks. Entonces ahora hay que ocultar la realidad, hay que ir por los dos enclaves que todavía no ha podido dominar, que son la prensa libre, por eso la ley de medios, y la justicia independiente, una parte de la justicia es independiente, y esa es la estrategia del gobierno. Necesita que no se conozca la realidad, por un lado, y por el otro lado, que las leyes que el gobierno tiene necesidad de dictar no sean declaradas inconstitucionales por la justicia. Y por eso también van por el tema de las medidas cautelares. Y dicen, las medidas cautelares no pueden ser contra el Estado, dijo la presidenta. Y son solamente contra el Estado. Claro. No hay medida cautelar entre los privados. Es una forma de apaciguar el abuso del poder. Ahora, hay frente al ciudadano común. Una cosa, diputado, que a mí me impresiona. Yo, cuando estudiamos en la facultad, siempre aprendimos, lo primero que aprendimos es que lo que debe buscar el gobierno es el bien de todos, el bien común. Y a mí me parece que acá hay una tendencia a buscar el mal de algunos. No se busca el bien de todos, se busca el mal de algunos, ¿no? Mis enemigos deben ser destruidos, pero eso no tiene nada que ver con la idea del bien común, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender qué es el populismo. El populismo es una construcción de poder por el poder mismo. Es decir, lo que busca el populista es permanecer en el poder. Entonces no utiliza el poder para transformar la realidad socioeconómica de un país, sino que lo usa en beneficio propio para perpetrarse en el poder. Y las consecuencias son las que estamos viviendo ahora. Lo que pasa que los populismos necesitan dos cosas: el demagogo y los stocks de la economía. Claro. Es decir, mucha plata. Mucha plata. En la Argentina se han consumido los stocks. La renta sojera ya no alcanza, se consumieron 12 millones de cabezas de animales, se consumieron el gas y el petróleo, se consumieron los dineros de los jubilados, lo están consumiendo, y además la reserva del Banco Central. Ya no tienen, fíjense que ahora van por la caja de los supermercados, quieren manejar los dineros de los supermercados. Este populismo argentino se quedó sin stock. Por eso los conflictos sociales... Porque uno dice, bueno, ¿y qué les va a pasar? Y viene el terrible tiempo del ajuste. Ese es el fin del populismo, el tiempo del ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Vea, hace 2 días estuve con un amigo mío, diputado nacional, que me dice, vos hace 4 años que venís anunciando el colapso de la economía y no se da el colapso de la economía. Pero le digo, por Dios, 25% de inflación. Hace 2 años que no se crea empleo privado en la Argentina. Nos quedamos sin gas y sin petróleo. Estamos dentro del colapso. Es decir, yo no vaticiné una guerra civil. La falta de políticas, y en eso el populismo es ineficiente para generar riqueza, la falta de políticas para atraer inversiones que puedan generar riqueza son la causa de los fracasos de los populismos. La situación de Venezuela, para hablar del tema de hoy, es distinta a la Argentina. Aunque yo la comparo con la Argentina de Perón, del primer Perón. Pero la renta petrolera de Chávez no tiene nada que ver con la renta sojera. Y además... Primero está concentrada. Pero vea Mariano. Si me permite, sí. Perdón la interrupción, diputado. Mariano, estaríamos en condiciones de hacer contacto con el móvil, con Mariela Blanco en Junín. Mariela, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Muy buenas noches, y realmente una batalla campal la que se ha desatado aquí en Junín. Nosotros estamos tratando de refugiarnos porque realmente es terrible lo que se ha desatado. Es un fuego de todos contra todos, una verdadera batahola la que se ha desatado frente a la comisaría número 2. Para ubicarnos bien, nosotros estamos frente a la comisaría número 2, que ayer también fue protagonista de una pueblada, hoy se repitió, pero con muchísima más
intensidad. Si bien ayer hubo incendios contra patrulleros, etcétera, hoy realmente los manifestantes vinieron recargados y están atacando particularmente a los policías que se han apostado sobre la calle Coronel Dorrego y Siria, pero todo esto se ha trasladado a los alrededores de todo lo que es la plaza principal de aquí de Junín, donde a las 8 se iban a dar cita los manifestantes que venían a pedir justicia por el caso de Karen. Todo comenzó muchísimo antes, a las 6:30, 7, comenzó a caer la familia, la gente con sus carteles, haciendo el reclamo por otros episodios similares que se han dado en los últimos meses aquí en Junín, todos muy cruentos, todos muy terribles, y todos con un común denominador, que es la falta de justicia. No hay delincuentes apresados a pesar de estar identificados en la mayoría de los casos. Esta batalla campal que se desató aquí, faltando 10 minutitos nada más para las 20 horas, ahora se ha trasladado por todo lo que es este centro de Junín. Están tomando todo lo que es la esquina donde ocurrió el asesinato ayer a las 22 horas de esta joven de 17 años, y todas las calles circundantes a la plaza principal. El tema es que, se han infiltrado algunos manifestantes claramente que por estas horas ya están encapuchados, que han tomado la comisaría, que han atacado a esta sede policial con bombas, molotov, con un montón de elementos contundentes y que también nos han agredido a nosotros. Por eso en este momento estamos tratando de ver dónde podemos reubicarnos, porque realmente nos han roto el parabrisas, nos han atacado, porque esto ya se ha desvirtuado, ¿no?, de lo que fue el leitmotiv, podríamos decir, del reclamo principal. Ya por estas horas queda muy poca de esa gente común, de las familias que se acercaron por el reclamo de Karen, de Diego Villalba y de otros tantos casos que hubo aquí en Junín, Mariano. Mariela, a mí lo que me llama la atención, muy bueno el informe, pero lo que me llama la atención son las bombas molotov, porque la bomba molotov indica cierto grado de profesionalidad. Digamos, usted no tiene un vecino, no tiene una bomba molotov en su casa, ¿no? Entonces la pregunta es esto: ¿están usando bombas molotov? ¿Eso implica que es una reacción espontánea de la gente o que hay un componente profesional en algunos de los que actúan? No, absolutamente no es nada espontáneo. Esto, como te decía Mariano, hay aquí encapuchados, gente que realmente nota que son infiltrados. Aproximadamente a las 5 de la tarde había un grupo que mostraba, ya se vislumbraba, que eran como los más revoltosos, podríamos decir, pero eran chicos, que estaban sentados en la esquina, estaban con sus motos, con sus bicicletas, advertían lo que iba a pasar, que iban a romper todo, que iban a atacar, pero eran chicos jovencitos que realmente, no se vislumbraba ni por casualidad, lo que terminó desencadenándose en la última hora, Mariano. Realmente lo que hemos vivido es una verdadera batalla campal como hace tiempo que no se recuerda por el equipo de este móvil. Bien, Mariela, estaremos en contacto cuando lo decidas, por supuesto, si se agrava la situación allí, un panorama muy completo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Diputado, no le voy a pedir que comente esto, pero pero esto es la consecuencia. Mezcla de cosas, ¿no? Primero, la desgracia de esa criatura que han matado. Claro. Pobre los padres. Pobre Junín. Pobre el intendente Meoni. ¿Por qué esto? Es la consecuencia. Es decir, todo esto que nosotros hablamos, del deterioro de la economía, de la recesión que hay en el país, 8 meses de recesión continuada, los efectos son sociales. Claro. Y los efectos están en la inseguridad, que va a aumentar día a día, aumenta el conflicto social. Bueno, sobre eso, justamente le iba a decir, haciendo el puente con Venezuela, salvando diferencias, pero también uniendo esta cuestión de la que no se ha hablado. Hemos estado ante el escenario del sorprendente adiós a Chávez, con las multitudes llorándolo, pero en Venezuela aumentó la tasa de homicidios 223%. Claro. De esos homicidios solamente el 6% se esclarece, Mariano. Me tocó viajar a Caracas en el año 2008, había 70 homicidios en Caracas por fin de semana, dicho por, en ese momento, taxistas, remiseros de Caracas. Justamente uno de los elementos que más en entredicho se ha puesto
desde la oposición venezolana con el oficialismo es que nada se ha hecho para resolver estos crímenes que generalmente son de pobres contra pobres, de narcos, de grupos paramilitares o subversivos que se infiltran. Chávez le ha dado cobijo a la FARC, digamos, hay un sinnúmero de elementos que explican esa tasa. Aquí la provincia de Buenos Aires todavía creo que no cuenta con cifras ciertas. La última vez que recuerdo que se tuvo una pelea por las cifras fue con Aníbal Fernández, cuando negaba, desde el Ministerio de Justicia negaba absolutamente las estadísticas o la existencia de las estadísticas, o la justificación de dar las estadísticas porque sostenía que era nada más que para manipulación de los medios. Bueno, ese es un tema que tiene que ver con el manejo de los populismos, que es la distorsión de la realidad. El INDEC es una parte de ellos. Esconder las estadísticas sobre el delito, por ejemplo, es una forma no de mejorar la seguridad, sino de engañar a la sociedad. Pero esconder las estadísticas y no darle la información a la gente produce el efecto de que la gente no tiene no puede resguardarse de la inseguridad creciente porque no conoce las cifras. Por ejemplo, esconder las cifras del dengue. Ojo con el dengue. Podemos estar en la Argentina frente a una epidemia que los gobiernos están ocultando las cifras. Eso no le da la oportunidad a la gente de resguardarse contra la enfermedad. Es decir, si la sociedad no conoce la realidad, no se puede uno defender de la realidad. Si uno no conoce la inflación, por ejemplo, ¿y cómo hace para resguardar su capital? Si uno no conoce la estadística del delito, ¿cómo hace para guarecerse de los delincuentes? Además, me parece que cuando un gobierno o una administración recurre a tapar la realidad, esa es la señal más clara de que no está esperando cambiar la realidad. Y del deterioro. Sino ocultarla. Y del deterioro. Sí, pero también es un síntoma de una sociedad que le gusta vivir en cierta ensoñación, como planteaba usted, Mariano. Porque el INDEC se empezó a distorsionar en el año 2007. Ahí empezaron los problemas de la economía. Bueno, pero la pregunta, Oscar, es, ¿la sociedad quiere saber, demanda cifras válidas, o se ha anestesiado porque le mienten y no ha reaccionado al respecto? Porque, a ver, y no es solamente, cuando digo la sociedad... Hay una famosa anécdota, cuando Menem era presidente, Menem se jactaba de que era un buen aviador, ¿no? Entonces venían de Japón, ¿se acuerda? Entonces andaban por el aire y parece que el avión empezó a flaquear, y entonces uno de los que venía le dice: Carlos, mentinos, mentinos. Es decir, la gente, como dice usted, muchas veces prefiere que le mientan, sí, perdón, que le digan la verdad. Y ya no es la gente, ya son los empresarios. Los empresarios que le hacen el juego a Moreno quitando la publicidad de los grandes diarios. Los empresarios que reciben órdenes telefónicas donde no hay ninguna orden escrita y se avienen a medidas de censura evidente. Bueno, a mí me pareció esta mañana, lo llamé, pero va a venir el domingo que viene, hay un empresario que se llama Aranguren, que es valiente, que denuncia las cosas, que se banca lo que venga, pero es como la voz del silencio a gritos, ¿no? Es decir, es un hombre que está diciendo que hay una presión sobre los empresarios. Ahora, los empresarios en general no lo dicen, la sienten. Aranguren se parece a de Mendiguren, pero no tiene, son exactamente lo contrario. Tienen Tiene el final del apellido, no el principio. Sí, pero si me permite, para volver al tema de la justicia, Mariano, teníamos preparado las palabras de la jefa de los fiscales, la procuradora Alejandra Gils Carbó, que anunciaba, ¿no? Preanunciaba esta carga sobre la justicia, vamos por todo sobre la justicia. Esto intenta poner el acento en que debe ser una justicia al servicio de la comunidad. Muchas veces se han intentado reformas que no llegaron a cambiar esta matriz de una justicia que actúa de acuerdo a redes corporativas que la alejan de la ciudadanía y la hacen más permeable a influencias de factores de poder que permanecen oscuros. ¿Lobbies estamos hablando?
Lobbies, prebendas encubiertas, promiscuidad en cuestiones de parentesco, de las cátedras. Hay muchos magistrados que dan clases y muchos de nosotros decimos preferiríamos que tomen las clases, porque un magistrado debe estar sujeto a constante capacitación. Aguad, te voy a decir una cosa. Esta señora que está ahí fue puesta en su puesto, desde donde evidentemente opera para el gobierno, por la oposición. Gilles Carbó fue elegida por la oposición. Vea, para no encargarnos de Gil Carbó, hay que cuidar a la Corte. Es el último bastión que nos está quedando para el resguardo de nuestras libertades individuales y colectivas. Sí, pero Mariano ha puesto un dedo en la llaga. Gran parte de las cosas, Oscar, que han pasado por el Parlamento, con una mayoría indudable del gobierno, muchas de ellas han sido facilitadas por la oposición. Una oposición que no termina de advertir, que nunca terminó de advertir el vamos por todo. Aquí sentada la semana pasada estuvo Elisa Carrió y dijo, ya no estamos en oposición, entramos en resistencia. La oposición hace rato que viene, yo sé que es injusto hablar de la oposición porque hay muchos opositores con diferentes pensamientos, pero como cuerpo orgánico, han estado discutiendo sobre el sexo de los ángeles o la razón o la genética del kirchnerismo mientras se han llevado puesto la República. Todos cometen errores, pero hay una cosa que es innegable en un sistema democrático. La ciudadanía el año pasado le dio a la presidenta el 54% de los votos, con lo cual le dio una herramienta fenomenal. Y a la oposición la dividió en 10 partes. No tenemos nada. Vean, tan es que cuando nos dan el rol lo cumplimos, que hay un lugar donde nuestra presencia tiene valor, en el Consejo de la Magistratura. A tal punto llega nuestra resistencia que están por cambiar la ley para ver si nos pueden diluir. Es decir, cumplimos el rol. Y el otro rol de resistencia que reclama Lilita, en el 2009, cuando ganamos la elección, en el 2010 no pudieron dictar una ley. Es decir, claro que nosotros no pudimos avanzar sobre ello. Si hubiéramos avanzado no había más gobierno. Ahora, hay un error que incurrió la propia Lilita, fue no ocupar la presidencia de la Cámara, que podían hacerlo. Comparto el error. Nosotros debíamos haber ocupado ese lugar. Porque ese lugar era estratégico para dictar las leyes que nosotros queríamos dictar. Las hubieran vetado, no importa. Pero sí hicimos un trabajo de resistencia, no les permitimos dictar una sola ley. Por eso, la elección de este año es clave si queremos cambiar el gobierno en el 2015. Para que este gobierno no pueda seguir avanzando sobre las libertades individuales, sobre la Corte, sobre el Consejo de la Magistratura, hay que cambiar las mayorías parlamentarias. Yo no quiero, diputado, no quiero parecer ansioso, estoy ansioso, porque quiero ver la puntita, a ver cómo se estructura una oposición más eficaz para justamente este año, ¿no? Vea, a mi juicio, hay que hacer un acuerdo mínimo para salvar la República este año. Y en ese acuerdo tienen que suscribirlo todos los que creemos que en el 2015 hay que sustituir el populismo. Es decir, yo digo, esto no es un acuerdo entre fulano, mengano, radicalismo, la coalición cívica. A ver, un programa para sustituir el populismo en la Argentina. Esa es la receta del 2015. Hay que intentar de una vez por todas el desarrollo nacional. En el 2013 hay que parar al gobierno. Entonces hagamos un pacto para salvar la República. Los populismos, Pablo, detestan a la República porque no quieren los controles. En el fondo, los populismos no son republicanos. Claro. Los populismos son autoritarios. De eso ya estoy convencido. Bueno, quizás puedan ser democráticos porque decía, vienen... La demagogia termina en tiranía, obviamente. que parezca mentira, ¿no? Ahora vamos a preguntas prácticas. Esta semana que pasó hubo almuerzo, Expo Agro fue uno de los escenarios. Me tocó estar en una mesa radial con Mauricio Macri, con Alfredo De Angeli, que va a sumarse a la Unión Pro en Entre Ríos, con Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, y con Carlos Melconian. Previamente habían estado almorzando con Labaña. Hay, si se quiere, un nuevo intento de Unión Pro, peronismo no kirchnerista. ¿Los radicales cómo están? Yo vuelvo a insistir, hagamos un acuerdo para derrotar esto que nos atormenta a los argentinos, que es el populismo.
Y acá hay que, vea, yo razono distinto que otros radicales, por eso a veces no es un problema de derechas y de izquierdas. En las derechas y en las izquierdas argentinas hay populismo. En la estructura social hay populismo. Entonces, esto ya no es un acuerdo que tiene que ver ni con las ideologías ni con las simpatías partidarias. La Argentina está frente a un problema estructural y estratégico, que es cómo se desarrolla socialmente el país. Ese es el acuerdo que hay que hacer, para atraer inversiones, para generar riqueza, para salir de esta economía que solo produce recursos naturales y no produce trabajo. Esta es la pobreza. Nuestro adversario es el subdesarrollo. Este es el drama de Argentina y de Venezuela. Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú están enfrentando el desafío del desarrollo. Usted sabe que ¿Se da cuenta? Cuando lo escucho, cuando oigo estas palabras, ¿sabe a quién me hace acordar usted? A Frondizi. Bueno. Es la materia que nos dimos. Bueno. Le puedo hacer una pregunta, porque después va a estar Sergio Schocklender. ¿Por qué desestimaron el juicio a Ollarvide? Vea, porque no correspondía. En realidad se lo denunció a Ollarvide por la resolución que había dictado en contra de Macri. Pero la Cámara confirmó eso. Es decir, que nosotros no podíamos ir en contra de Ollarvide y de toda la Cámara junta. Es decir, porque no se puede. A ver, tampoco podemos nosotros combatir es decir, hacer lo que combatimos. No se puede perseguir a los jueces por la sentencia que dictan. A los jueces hay que perseguirlos por los malos actos que cometen. Usted que está en el Consejo de la Magistratura, ¿cuántas denuncias tiene Ollarvide? 50. 50, pues 50. 50. Claro, 50. sin contarla. El Consejo de la Magistratura ha sido utilizado como un elemento para presionar magistrados y dictar las sentencias que el gobierno quería que dictaran. Hasta que se topó con un parate, que es esta oposición que tiene ahora, donde no le permitimos nombrar los jueces que ellos quieren en la medida en que no hayan ganado los concursos legítimamente, y además amenazar a los jueces con juicio político y destituir jueces que no merecen ser destituidos. Bueno, por eso quieren cambiar la ley. Sería correcto concluir ese tema, que hay dos posiciones para defender. La Corte, por supuesto, es una, y el Consejo de la Magistratura, tal como funciona hoy, también. Así es. A ver, hay que defender la República. Los controles, los populismos no resisten los controles, no quieren controles, quieren correr los límites. Necesitan, para quedarse en el poder, una vez que consumieron los stocks, tienen poco para vender. ¿Qué chances tienen de frenar estas leyes de intervención a la justicia? Bueno, es complicado porque ellos conservan una mayoría parlamentaria que pueden dictar lo que quieran. Yo hoy he visto a consejeros de la magistratura hablar a favor de las leyes, ni las conocen. Nadie las conoce, las leyes. Es decir, ya la cabeza ya está dispuesta para levantar la mano. Obediencia de vida. Bueno, se gobierna a través de telefonazos, ¿no? Lo que está haciendo Moreno. Yo lo que creo es que esto nos tiene que dejar una enseñanza. No debe haber impunidad para nadie. Tampoco para que los levantamanos y que lo hacen impunemente. Muchas veces se cometen delitos desde bancas del Congreso. Mire, tema de Irán es un tema para revisarlo de nuevo. No es un hecho común lo que ha pasado con Irán. Yo le digo una cosa, diputado, de lo que ha pasado estos últimos días, quizá lo que más me impresionó fue esos 100 legisladores que acompañaron a la señora a la ida y la acompañaron a la vuelta. Volvieron en 3 horas, en 4 horas. Es decir, yo no sé si hay una palabra que pasó de moda, que es la palabra dignidad. Ojalá este tiempo, estamos viviendo un tiempo muy difícil, ojalá que nos sirva, porque si no nos sirve, que aprendamos de eso. Que aprendamos de esto. Yo tengo mucho dolor por lo que puede venir en Venezuela. A ver, en Venezuela Chávez sacó al 25% de la gente de la pobreza. Es decir, vamos a poner, quizás la metáfora no sea la adecuada, la sacó la gente de un hoyo y la puso en la superficie, pero ahí la dejó. Y ellos tienen un poder con la renta petrolera, pero infinitamente superior a la Argentina. Sí. Mira, Pablo, nosotros tenemos una renta por la soja de 25.000 millones de dólares por año. La mitad es del sector privado. Y el gobierno se lleva la otra mitad, porque le está sacando el 50% a los productores agropecuarios.
En Venezuela, con la mitad de población y la mitad de territorio, tiene una renta petrolera de 90.000 millones de dólares y es todo del Estado. Fíjense si Chávez tenía elementos para desarrollar la economía y siguen viviendo el petróleo. Al lado del petróleo, la pobreza. Al lado de la soja, la pobreza. Hay que asumir el desafío de industrializar la Argentina y de generar riqueza. Hay que volver a hablar en serio del desarrollo. Obviamente. Muchas gracias, diputado. Precisamente ahora vamos a hablar una primera parte de Venezuela sin Chávez, con dos ex vicecancilleres. Ya estarán con nosotros Fernando Petrella y Andrés Cisneros. Gracias. Gracias, diputado. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en